Yo no he querido pasar por alto esta ocasión. Lo que más me ha anhelado, lo que más he querido es tratar de compartir algo de Dios, porque recordemos que nosotros puede ser que podamos estar escuchando el último mensaje de nuestra vida, o puede ser que yo esté exponiendo el último mensaje de esta vida, ¿no? Ya, entonces por eso es importante aprovechar estos momentos, ¿no? Ya. Entonces me he preparado con algo que muchas de las veces, a veces lo sabemos, ¿no? Pero es necesario conocerlo aún más. Como dice el apóstol Pedro, no me es molesto volver a repetir las mismas palabras o escribir las mismas palabras. Ya. Yo vengo siempre y me presento como parte de la iglesia de Cristo, fiel y verdadera, porque hay muchas iglesias de Cristo que incluso llevan ese nombre, pero no son verdaderas porque no llevan la doctrina. La doctrina es una práctica que Dios ha dejado y tenemos que hacerla conforme a su santa voluntad. Ya. El plan de salvación dice así, como introducción: Dios, antes de hacer el mundo, ya tenía en sus planes que el hombre sea salvo por Cristo. Si nosotros vamos a Juan 14:6, encontramos de que Cristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya. ¿Qué significa un plan de salvación? Recordemos cada uno de nosotros que nos estamos nosotros ahogando, muriendo, naufragando espiritualmente, y entonces ahí es cuando interviene Cristo y quiere salvarnos. Él nos lanza el salvavidas, pero muchas de las veces nosotros lo despreciamos. Es así considerado el plan de salvación, ¿ya? Incluso escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso cuando estaba todo tinieblas aquí en la tierra en el Génesis, desde ahí ya estaba planeando Cristo cómo salvarnos a estos tiempos. Porque incluso dice, planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ese texto que quiero leerles, de pronto tal vez no quiero pasar por alto este texto. Primera de Pedro 1:20. Dice así: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Imagínense que nos diga eso, que estaba desde antes de la fundación del mundo, cuando la tierra era vacía, desordenada y vacía. Ahí estaba Él planeando, en su Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo iba a salvar al hombre. Ya sabía lo que le iba a acontecer al hombre. Ya. ¿Por qué debemos hacer caso a la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Muchas de las veces puede haber dudas en nuestra vida y decir, pero si la palabra de Dios, ¿será que la escribió Dios o la escribió un hombre? Vamos a ver qué nos dice. 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz, más cortante, que penetra hasta los pensamientos más íntimos. Obviamente, Dios les inspiró a los apóstoles que eran carne y hueso como nosotros. Eran 12 apóstoles. Se les manifestaba ya sea, por ejemplo, en sueños, en visiones, apariciones, y les hablaba, pero fueron escogidos, o sea, los 12 apóstoles. Ya, eran seleccionados, ya, para poderles transmitir ese mensaje. No era cualquiera, por eso escogió a los 12 apóstoles. Y ellos fueron los que escribieron la palabra de Dios. Ya, pero fueron inspirados. Eso quiere decir que es la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Ya, eso nos dice, ¿no? No es de interpretación privada. Aunque la hizo un hombre de carne y hueso, siempre fue, digamos en este caso, Dios el que la sopló, como se podría decir así. Ahora, Cristo ofrendó su vida por nuestro rescate. Vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 15, 2, 3. Por el cual asimismo, dice el 3, primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que es una verdad que nosotros no la podemos negar, que Cristo murió en la cruz, resucitó y ahora vive y vive por los siglos. Él no se encuentra aquí, Él está en los cielos, en las alturas, porque dice que fue visto elevado allá en los cielos. Ya.
Primera de Pedro 2, 23, 24. Otro de los textos también que es necesario que se pueda mencionar. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién dice que llevó nuestros pecados? Cristo. Es decir, nosotros deberíamos haber pagado todas las faltas, pero Él ya llevó. Eso no me da a entender de que, por ejemplo, digamos, como Cristo ya hizo, entonces yo debo vivir una vida desordenada y vacía. No, sino que ahora me corresponde hacer mi parte. Les pongo un ejemplo más práctico. Por ejemplo, el padre de familia, cuando está a cargo todavía de sus hijos en el hogar, él les da la educación, por ejemplo, la escuela, colegio y también la universidad. Ya les da, esa es la responsabilidad del padre. Una vez que los entrega ya preparados con un título, incluso ya con un trabajo, entonces él ya hace su parte. Ahora le corresponde hacer la parte a nosotros, a los hombres. Es como decir, Cristo ya hizo, Él ya murió en una cruz. Y no solo murió, sino que a Él lo azotaron. Vamos a leer este texto. Dios nos ama, dice Marcos 14:65. Son palabras muy fuertes. Marcos 14:65. Eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no vivamos conforme a nuestras leyes y mandamientos. Dice así: entonces algunos comenzaron a escupirle en el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y también los guardias le daban bofetadas. Es decir, nadie lo defendía. Y todo eso recibió el dueño de todo el mundo. Imagínense, el dueño de todo el mundo le hicieron eso. Es algo que no tiene palabras. Que ni siquiera los guardias, se supone que ellos de un espíritu humilde, nunca lo defendieron. Todos contra él, dice. Ya. Para mostrarnos de que él recibió azotes, golpes, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, todo para mostrarnos cuánto nos amaba. ¿Habrá castigo? Es otra de las preguntas. De pronto ustedes se preguntan, ¿habrá castigo? ¿Será que es verdad que un día vamos a ser juzgados? Vamos a leer Hebreos 10, 28, 30. Hebreos 10, 28, 30. Mire lo que dice esa declaración. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. O sea, no había escapatoria. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto mayor castigo creen que recibirá el que pisotee la sangre de Cristo, el que hace vana la muerte de Cristo? Si antes, por ejemplo, al que era encontrado en adulterio era apedreado, era muerto. También nos comenta de que Acán, por haber solo guardado un lingote de oro en el Antiguo Testamento, dice que fue apedreado él y toda su familia, los ganados y todo, solo por haber desobedecido tan solo un pequeñito mandamiento, por haber guardado un anatema que significaba un lingote de oro, fue apedreado. Imagínense, si eso fue físico, ¿cómo nos escaparemos de este castigo, en este caso como nos dice aquí, ¿no? ¿Cómo podremos escaparnos? El que pisotee la sangre de Cristo. Entonces, de tomarnos en serio, ese es el propósito de esa lección también, o sea, de tomarlo en serio a Cristo. No es que Él ya murió y ahora yo vivo mi vida como a mí me parece, no es así. Ya. También nos dice que, también nos hablan otros textos, pero no voy a leer por tiempo, ¿no? Pero nos habla de que un día vamos a ser juzgados, incluso después de muertos, contarán las cosas que nosotros hayamos hecho. Ahora, Cristo es el camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, bajo la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si ya sabemos que estamos en esa condición para con Dios, debemos de
oír la palabra de Dios, creerla, arrepentirse, confesar y bautizarse en la doctrina de Cristo, su iglesia, ¿no? Tenemos un ejemplo de conversión y les voy a enfatizar esto, ¿ya? Con esto terminamos esta lección, ¿no? Hechos 2, ya. Hechos 2:5. Esta es una historia para nosotros meditar. Miren, dice así: vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué se da a entender cuando dice piadosos? Es decir, eran buenos, temerosos de Dios, querían agradar a Dios. Ya. O sea, de alguna manera sabían que había un Dios y ellos, se podría decir, vivían una vida disciplinada para con Dios. Ya, pero eso no fue suficiente. Vean lo que les dice Pedro para ser salvos. En el 23 les dice, y él les dice de una manera, les declara de frente, dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Qué les está diciendo aquí? Que ustedes mataron a Cristo. Ustedes, imagínense que les diga esta declaración, es como que a nosotros nos dijeran, nos encararan: tú hiciste esto. Esto es lo que les está diciendo Pedro. ¿Qué deben hacer ahora? Vamos a ver el 36. Sigámosle con mucha atención. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Imagínense, a quien ustedes han matado, Dios lo ha hecho el dueño y Señor de todo. Eso es lo que les está diciendo. Pero ahí Él les habló la palabra, entonces ellos escucharon, porque más adelante dice, miren, al oír esto se compungieron de corazón, les dolió en su corazón que eso les haya redarguido Pedro y les haya dicho: no, ustedes crucificaron a Cristo. Entonces no les queda otra cosa que arrepentirse. Ahí es cuando Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿fue suficiente que ellos mostraran una vida de piedad o que fueran buenos o temerosos de Dios? No fue suficiente. Les dijo Él en este último texto que leí: arrepentíos y bautícese. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que no es suficiente, por ejemplo, con nosotros decir: yo creo en Dios, pero con eso me basta, creo que me va a alcanzar para la vida eterna. No, más bien debemos de anhelarla, buscarla, porque el que busca encuentra, ¿no? Así como buscamos nuestro trabajo, nuestra ganancia para salir adelante, asimismo la vida eterna debemos de buscarla. Ese es el propósito de esta lección, ¿no? Estamos aún a tiempo, porque solo ya no hay esperanza cuando la persona muere, ¿no? Esta es la pequeña lección que les he querido compartir en esta noche. Espero que les sirva para su vida espiritual, que no lo tomen que me entró por un oído y que me salga por el otro, ni tampoco aquí no se obliga a nadie a creer, pero sí Dios quiere que atendamos a esas palabras, que al menos leyéramos en la casa, nos arrepintiéramos, ya que vivimos tiempos muy difíciles, y también saber que nosotros somos peregrinos y pasajeros en esta vida. Hoy estamos, mañana quién sabe. Así somos. Y es una bendición que nosotros aquí estemos con vida, ¿no? Todos. Y quién sabe cuántos años Dios nos dará más, ¿ya? Gracias, ¿no? Por su atención. Eso nomás, ¿no? Gracias. A continuación, bueno,